La oposición venezolana rechazó la propuesta del Consejo Nacional Electoral de posponer las elecciones un mes y efectivamente ratificaron la fecha de elecciones para el próximo 22 de octubre, día en el cual se va a elegir al candidato de la oposición que va a estar representando justamente al frente opositor en las elecciones del año próximo frente a nada más y nada menos que Nicolás Maduro. Un proceso de elecciones, saben ustedes, muy complejo, con muchas trabas por parte de la dictadura de Maduro, tratando de hacer hasta lo imposible para evitar que las elecciones se celebren en un marco constitucional y democrático. En ese sentido, y para hablar del proceso electoral, estamos en comunicación con Antonio de la Cruz, asociado senior del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales desde Washington. Antonio, buenos días. Agustina Scioli te saluda desde Argentina. Muy buenos días, Agustina. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Igualmente. Bueno, yo hacía referencia, ¿no?, a este proceso de elecciones en Venezuela, donde el gobierno intenta, bajo cualquier recurso, tratar de evitar que se lleven adelante de manera democrática allí las elecciones. Finalmente, el 22 de octubre, entonces, serán las elecciones primarias para que la oposición se defina el candidato que los estará representando. Así es. ¿Qué ha hecho el régimen de Maduro? El régimen de Maduro ha estado colocando grados de dificultad a este proceso que es civil. Ha hecho situaciones, por ejemplo, lo primero que hizo fue solicitarle la renuncia a los rectores del Consejo Nacional Electoral en junio para que hubiese ese vacío y no pudiese coordinarse esta elección a través del Consejo Nacional Electoral. También se produjo la renuncia de una de las miembros de la Comisión Nacional de Primarias, que es la que coordina esta elección por parte de la oposición, para generar ruido también. Y asimismo ha ido bloqueando las campañas electorales de los candidatos para que sean difíciles y poder crear una situación de dificultad para que se logre esto. Inhabilitó, por supuesto, dentro de ese proceso a la candidata que hoy está liderizando las encuestas, que es María Corina Machado. ¿Qué dice esto? Que el régimen no tiene una buena lectura de las condiciones objetivas hoy en Venezuela, de esa crisis política que quieren resolver a los venezolanos a través de un proceso electoral ante todos estos hechos. Y por lo tanto, la Comisión Nacional de Primaria tomó una decisión que sigue avanzando, que al tener todo casi hecho, porque dentro de 19 días es la elección en Venezuela, igual que las de Argentina coinciden en ese día, vemos que no tenemos en los tiempos, porque el CNE planteó posponer esta elección para el 19 de noviembre, un mes más tarde, lo que introducía un ruido dentro del sistema, porque la gente sentiría que el régimen está actuando sobre el proceso y le está dando está controlando el proceso y por lo tanto desconfianza, porque lo que buscan es crear un estado anímico en que la gente no participe y poder decir que esas primarias no tiene el respaldo popular. ¿Cuál era el argumento para posponer las elecciones primarias un mes más? Por parte del régimen, es decir, que para poder facilitar los colegios, para poder facilitar lo que cuida el sistema de seguridad, que se llama en Venezuela el plan que acompaña ese proceso a través de las Fuerzas Armadas, necesitaban un mes más, pero recordemos que un mes más de la fecha del 22, o sea, necesitaban 2 meses. Y recordemos que cuando muere Chávez, la Constitución demandaba 30 días después hacer una elección presidencial, el mandato. Lo hicieron ese CNE en 30 días, o sea, que era una excusa para poder quitar la fecha del 22 e introducir el elemento que acabamos de decir de desconfianza, que sería manejado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuál es el proyecto común, digamos, que tiene la oposición para, de alguna manera, blindar el proceso electoral y luchar, si se quiere, contra los ataques del propio Maduro? Lo que ha hecho la oposición, las fuerzas democráticas, es que a través de esta Comisión Nacional de Primaria, ha venido con una hoja de ruta donde ha establecido los pasos y donde ya está el voto en el exterior, el voto dentro de Venezuela, ha tenido que escoger los centros electorales porque al no tener el apoyo del Consejo Nacional Electoral no les prestaron los colegios donde generalmente
se realizan las elecciones y han tenido que buscar sitios para poder aglutinar de nuevo a todo el padrón electoral para decirle dónde pueden ejercer su voto. Entonces, ha construido esa base muy sólida, ha tenido que escoger 40.000 miembros de mesa, observadores, para poder, entonces ha creado toda una estructura electoral que le va a permitir estar preparado para una elección presidencial en el 2024. Entonces tiene una serie de avances que es lo que le da temor al régimen, porque está creando todo un soporte que le va a costar mucho a Maduro en el 2024 poder tener una elección que no sea medio transparente, medio libre, medio justa y medio competitiva. ¿Qué pasa con, usted hacía mención recién de una de las estrategias que ha seguido el régimen del dictador Maduro, es la inhabilitación, ¿no?, de los candidatos, sobre todo de Corina Machado, que es quien hoy representa la figura más fuerte, si se quiere, para hacerle frente a Maduro? Bueno, en caso de que ella resulte efectivamente la ganadora de las primarias el próximo 22 de octubre, ¿qué pasaría con su inhabilitación? ¿Cómo imagina usted que puede llegar a resolverse esta cuestión de cara ya a las elecciones del año próximo? El proceso en Venezuela está dividido, por supuesto, en dos partes, ¿no? Primero las primarias de la oposición y después las presidenciales el próximo año. ¿Qué ocurre? En las primarias estás legitimando desde el punto de vista de origen a un candidato, el que resulte ganador. Tiene la voz de ese pueblo, que hoy María Corina Machado, como lo ha señalado, tiene la mayoría. Está en las últimas encuestas, un 60-70%, le saca 40 puntos al siguiente candidato, que es Enrique Capriles Radoncio. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso te da una legitimidad que se puede ver como un escudo protector, o sea, ante esa inhabilitación que todo el mundo reconoce que no es legal, ¿verdad? El mismo Petro, presidente de Colombia, criticó esa decisión por parte del régimen de Maduro, va a ser confrontada con un escudo popular, del voto popular, que va a permitir en esa segunda fase, que es la elección presidencial, poder gestionar la habilitación de esa candidatura. Porque cómo decirle, por ejemplo, a la población venezolana que no puede tener derecho María Corina cuando tiene la mayoría de los votos, cuando Petro considera que es un abuso de los derechos humanos, porque él fue sujeto de lo mismo cuando estaba de alcalde en Bogotá, y poder generar esa presión que precisamente no quieren tener el régimen de Maduro, tanto de Petro y del mismo Lula en un momento he acertado que andan buscando blanquear ese régimen para que sea tomado en cuenta como un régimen legítimo, porque Maduro no goza de esa legitimidad de origen por la elección del 2018, y entonces va a tener que enfrentarlo, y ahí va a tener que, altamente probable que ante esas situaciones va a tener que buscar cómo solucionar y darle la posibilidad de participar. Ahora, yo creo que sería más bien por la presión internacional hasta de sus propios aliados, pero no creo que por el clamor, digamos, de la sociedad, porque si hay algo que lo define a Nicolás Maduro es que justamente lleva adelante distintas prácticas para acallar al pueblo venezolano, ¿no? Totalmente, sería mucho la presión internacional y la misma presión interna, porque tiene una voz. Ahí Maduro está dejando pasar una oportunidad de oro. Es la mejor condición que tiene hoy Maduro para tener una salida ante la crisis, porque lo que uno escuchaba antes, cómo Maduro deja el régimen, sale del poder cuando tiene una serie de condiciones que lo pueden llevar, ¿verdad?, a ser perseguido por la justicia. En este momento la comunidad internacional le ha tirado varios puentes de plata o de oro para que él busque esa solución y pueda salir. Si él toma la decisión de aislarse, como lo hizo Ortega en Nicaragua, y él va a volver a ser aislado como fue aislado en el 2018, porque hoy le han cedido muchas condiciones para que él pueda tomar la decisión correcta. Yo creo que si él opta por esa decisión de aislarse, las consecuencias van a ser otra vez mucho más fuertes para el pueblo venezolano, que ya no resiste esas condiciones que hoy tiene. Por eso hay 7 millones, 8 millones de venezolanos que ha emigrado, ha salido del país, y que no se sabe cuando los pueblos toman esas decisiones y qué podría ocurrir
en Claro. Venezuela en una situación como esa. Bueno, la llegada de Lula da Silva al gobierno, ¿no? Al poder en Brasil le ha dado de alguna manera varias oportunidades a Nicolás Maduro, invitándolo a distintas cumbres a las que en algunas oportunidades pudo viajar, en otras no. A la Argentina, por ejemplo, no pudo venir porque hubo un pedido por parte de la oposición, iba a quedar detenido si viajaba, pero digo también, si se quiere, el triunfo de algunos gobiernos de izquierda dentro de la región han facilitado que Nicolás Maduro de alguna manera ganara un poco más de terreno, ¿no? Totalmente. Desde que llegó Lula, ha tratado de blanquear a Maduro desde el punto de vista de ser un régimen dictatorial. El Sí. mismo, recordemos que el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, vino y hubo una reunión en París para Sí. buscar una solución donde participó Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea, por eso digo que le están dando, porque los Estados Unidos ha hecho concesiones, como por ejemplo liberar a los 3 sobrinas de la primera dama o de la esposa de Nicolás Maduro, los sobrinos de Cilia Flores, que fueron Claro. condenados por narcotráfico en Estados Unidos. El otro estaba en la lista de la FAC por haber manejado los fondos ilícitos de la estatal petrolera PDVSA. Entonces, ha habido concesiones, le dieron una licencia a Chevron para que, le extendieron la licencia a Chevron para que fuera a Venezuela y pudiera producir crudo y exportarlo para que tuviera ingresos lícitos, porque hoy la economía venezolana se mueve mucho con la economía ilícita, el manejo del contrabando del oro, el contrabando de combustible, el narcotráfico, y sin embargo le dieron esa otra opción. Entonces Maduro ha tenido incentivos, pero él tiene mucho miedo de que al perder el poder pueda ser llevado al juicio por crímenes de lesa humanidad en La Haya. Entonces yo creo que está en su mejor momento porque hay una voz del pueblo que quiere que se dé este proceso de una manera pacífica, que se resuelva la crisis política, y él cada vez quiere cerrarlo y podríamos ver un escenario que no nos podemos imaginar cómo poder resolver esa situación. Muchas gracias por este contacto con nosotros, por la información que nos ha brindado. Por supuesto, como siempre, seguimos muy de cerca el desarrollo de este proceso electoral allí en Venezuela, con nuestros mejores deseos para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina, un placer. Hasta luego.